Gemas en el Camino, el podcast donde la ciencia, la historia y el arte se encuentran para descubrir el brillo y los secretos detrás de las piedras preciosas. Diálogos que inspiran y transforman. Hola, soy Diane Benoit, gemóloga con más de 45 años de experiencia, disfrutando y explorando el increíble mundo de las gemas y de las joyas. He pasado mi vida estudiándolas, admirándolas y sí, he ido descubriendo sus secretos y dejando que cada una me cuente su historia. Desde el brillo único de un diamante hasta los colores más profundos de un zafiro. Cada gema tiene algo especial y único que ofrecer. ¿Te animas a descubrirlas conmigo? Gemas en el Camino. Hola, soy Diane Benoit. Bienvenidos a otro episodio de Gemas en el Camino, donde la ciencia, el arte y la historia se encuentran para contarte los secretos mejor guardados del mundo de las gemas. Vamos a hacer un viaje, pero no uno cualquiera. Vamos a imaginarnos un mundo donde aún no existían los mapas como los conocemos, donde el océano era un misterio y el continente americano un paraíso oculto. En este episodio escucharemos cómo ese supuesto descubrimiento desencadenó una de las mayores tragedias culturales y espirituales de la humanidad. Porque lo que llegó desde Europa no fue curiosidad, fue codicia. Hablaremos del saqueo de una herencia hecha oro, piedras preciosas y rituales sagrados. Hablaremos de las joyas que no solo adornaban cuerpos, sino que contaban historias, protegían el alma y conectaban con los dioses. Hoy les presentamos la segunda parte de la trilogía Historia de la joyería en Mesoamérica. En esta serie exploramos cómo era la joyería en las épocas preclásica, clásica y posclásica. En esta ocasión toca el turno al periodo clásico. Te contaremos cómo los incas, mayas y aztecas transformaron los metales y las piedras en símbolos de poder y espiritualidad, y cómo su legado, aunque golpeado, sigue brillando. Esto es más que historia. Es memoria viva. Bienvenidos a El saqueo del esplendor, joyería en el periodo clásico. Historia bajo la lupa. Intenta transportarte al año 1493. El mundo europeo acaba de enterarse de algo impensable. Existía un continente entero más allá del océano, un lugar lleno de vida, de colores, de saberes y de oro. Un paraíso que Cristóbal Colón, sin saberlo, abrió ante los ojos del viejo mundo. Lo que siguió no fue un encuentro, sino un choque, un cataclismo. Aquí comienza una de las mayores tragedias en la historia de la humanidad y también de la joyería. Grandes civilizaciones de orfebres extraordinarios salieron a la luz para el viejo continente. La azteca y la maya en México, la inca en Sudamérica, quienes durante siglos habían desarrollado una relación sagrada con los metales, las piedras y el cuerpo humano. Ese esplendor, esa belleza, fue arrasada con brutalidad. Cuando Hernán Cortés pisó las tierras mexicanas en 1521, describió lo que vio como la tierra de oro. Esa era la promesa que había vendido a sus patrocinadores en España. Y no se equivocaba. Esta era una tierra rica, no solo en minerales como la plata, cobre o plomo, sino en oro. Oro en los ríos, en los lagos, oro en las plazas. Pero lo que más impresionó al conquistador no fue solo el metal en sí, sino la forma en la que se portaba. Hombres y mujeres adornaban sus cuerpos con aretes, collares, narigueras, brazaletes y gemas preciosas, incrustadas incluso en los labios y los dientes. Era un universo de brillo, de color y de simbolismo. Y así comenzó el saqueo. Más de 30 toneladas de joyería y arte precolombino fueron robadas, fundidas y enviadas a Europa. El resultado: hoy quedan muy pocas piezas originales de oro indígena. Las pocas que existen fueron descubiertas siglos después, escondidas en tumbas que los conquistadores no alcanzaron a profanar. Mucho antes de que Colón soñara con atravesar el Atlántico, en estas tierras florecían culturas con un nivel artístico, intelectual y espiritual extraordinario. Los incas en los Andes, los mayas en el sur de México, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
y los aztecas en el centro del actual México, auténticos centros de civilización cuya riqueza en joyería aún nos asombra. Aunque aisladas del resto del mundo, sus obras no eran solo bellas, eran puentes entre lo humano y lo divino. El oro y la plata se trabajaban con una maestría impresionante. Las piedras preciosas como el jade o la turquesa eran talladas con propósitos simbólicos y ceremoniales. Y todo esto con herramientas antiguas y muy sencillas. Muchos de esos tesoros, joyas, arte objeto y figuras sagradas fueron encontrados en los lugares menos esperados, el fondo de los lagos, lagunas y cenotes. ¿Por qué? Porque para estas culturas el agua era sagrada, era el portal entre esta vida y la siguiente. En ceremonias como nacimientos, bodas, consagraciones o sacrificios, se sumergían no solo cuerpos, sino también ofrendas, objetos preciosos que eran entregados a los dioses y que en silencio quedaron ahí para siempre, como cápsulas del tiempo. Desde el sur del continente, las técnicas de orfebrería llegaron poco a poco al Istmo de Tehuantepec, incorporándose a las culturas mixteca, maya y mexica. Las ruinas mayas del periodo clásico, del 300 al 900 después de Cristo en Yucatán, Guatemala y El Salvador, nos muestran su maestría como arquitectos, escultores y astrónomos. Sus templos, canchas de pelota, estelas y esculturas eran espacios rituales, y sus habitantes, según describe Jacques Sustel, vestían con una joyería impresionante y nos da una idea de cómo era el atuendo de los habitantes de la Mesoamérica antigua. La cantidad de joyas utilizadas por hombres y mujeres de altos rangos sociales era realmente deslumbrante. Las mujeres de estos rangos usaban collares, dijes, aretes, pectorales, tobilleras y pulseras con cascabeles, mientras que los hombres añadían narigueras y besotes hechos de gemas, coral, jade, ámbar y oro, estructuras ornamentales hechas de plumas exóticas y piedras preciosas decoraban la cabeza y el torso, convirtiendo el cuerpo en una expresión viva de poder y simbolismo. Una alhaja pectoral maya hallada en Teotihuacán, curiosamente fuera del área maya y fechada entre el 600 y 800 después de Cristo, muestra a un maestro enseñando a su aprendiz. De su boca salen las palabras que transmite al pequeño, casi como si estuviéramos frente a una escena congelada en el tiempo. Es probable que esta pieza haya llegado ahí como parte de un intercambio entre civilizaciones. También se han encontrado expansores labiales mayas tallados en obsidiana, cuya parte plana se colocaba hacia adentro, hacia dientes y encías, para evitar que se salieran. Estas piezas datan entre el 900 y 1000 después de Cristo. Algunas de estas piezas han sobrevivido hasta nuestros días, otras, hechas de materiales perecederos como plumas, flores, pieles o textiles bordados, solo viven en los murales, códices y grabados en piedra. El uso de joyas estaba estrictamente regulado. Solo el emperador podía llevar narigueras de turquesa. Algunos guerreros, si ganaban suficiente honor, podían usar otras variantes. Usar joyas sin merecerlo era delito y podía pagarse con la vida. Los emblemas que se portaban en el pecho o en la espalda usaban plumas de quetzal o alas de mariposa, y los escudos se decoraban con materiales preciosos. Todo comunicaba estatus, poder y conexión con lo divino. Los mayas eran grandes matemáticos y astrónomos. Sus sacerdotes reyes eran guardianes del conocimiento, diseñaban templos, guiaban a su pueblo y registraban la historia en códices pintados a mano. Ellos también portaban joyas majestuosas, a veces tan elaboradas que parecían perder su forma humana. Utilizaban tallas de jade en la cabeza, aretes, arracadas, collares, pectorales, brazaletes y tobilleras. Aunque el oro no era tan abundante, su orfebrería era meticulosa y simbólica. No todo eran metales, los mayas también usaban plumas, flores, pieles, semillas, textiles bordados y conchas. Incluso el cuerpo era lienzo, tatuajes con obsidiana, pintura corporal,
escarificaciones, perforaciones dentales, deformaciones craneales y ojos viscos, inducidos desde la infancia. Todo eso hablaba de belleza, linaje y espiritualidad. Hoy, cuando hablamos de joyas precolombinas, no hablamos solo de adornos antiguos. Contemplar una joya precolombina auténtica es una experiencia rara y conmovedora. Cada pieza que sobrevivió es un milagro. Son fragmentos de un mundo silenciado a la fuerza, pero cuya voz aún resuena a través de sus formas, colores y significados. Cuando hablamos de joyas precolombinas, hablamos de historias, de resiliencia, de memoria. Y tal vez, solo tal vez, al escuchar estas historias, podamos recuperar algo de ese brillo que intentaron borrar. Diálogos en Brillante. Hablar de la joyería precolombina en el periodo clásico es viajar a una época donde el arte de adornarse alcanzó niveles asombrosos. Las joyas no eran solo decoración, eran símbolos de estatus, de creencias religiosas, de conexión con el cosmos y, por supuesto, de poder. Y para adentrarnos en este universo fascinante me acompaña una invitada muy especial, Cintia Aguirre, licenciada y maestra de Historia del Arte. Hola Cintia, bienvenida. Muchas gracias, Diana, yo encantada aquí de platicarles de un tema tan lindo, ¿no? Ay, sí, me encanta la historia precolombina de la joyería. Para mí es muy apasionante. Además la tenemos muy a la mano porque es lo nuestro, nuestra historia. Bueno, ¿qué te parece que empecemos por lo básico? ¿Cómo definirías el periodo clásico y por qué crees que es tan importante en la historia de Mesoamérica? Bueno, el periodo clásico se entiende como el culmen, ¿no? El clímax de las culturas. Entonces, generalmente abarca las principales culturas que tenemos, excepto la azteca o mexica, porque ese es muy posterior. El clásico es este momento donde todo llega a su máximo esplendor. La construcción de pirámides, la devoción, incluso la cultura, la escritura en los casos que la llega a ver. Ese es el momento como máximo de esa cultura y creo que nos permite entenderla en su mejor momento. Antes del clásico, el preclásico siempre es como el ascenso y el posclásico es entendido equivocadamente como la decadencia. Como en México tuvimos muchas culturas sucediendo al mismo tiempo y con diferentes niveles, pues eso lo hace más complicado, ¿no? Unas están en su ascenso y otras están en su declive. Y el clásico nos permite como cortar una rebanada muy representativa y a partir de esa poder entender qué estaba pasando, porque además pasará muy parecido en todas las culturas, ¿no? Sería como la parte madura, ¿no? Exacto. Por eso yo creo que lo hace tan importante, porque bueno, además de que cada cultura tendrá su definición de esplendor muy distinta, lo que nos van dejando o lo que hemos podido rescatar de ellas, pues nos representará una cultura muy en su apogeo. Y yo creo que eso es la parte más importante, no verlas en los otros instantes que tal vez ya están o muy comunicadas con otras culturas y se va cambiando esa identidad única. Y, por ejemplo, cuando hablamos de joyas, ¿no? Solemos pensar siempre en algo estético. Para la gente de hoy en día, ponerte una joya es básicamente por cuestiones de adorno personal, de sentirte bien, adornarte, ¿no? Pero, por ejemplo, en las culturas del clásico mesoamericano, como la maya o la teotihuacana, entre ellas, ¿no? Las piezas de jade, obsidiano, de turquesa, que son las que vemos en nuestros museos en México, ¿qué tenían como significado? ¿Tenían un significado además de la parte estética? ¿Cuál era el otro significado? Mira, primero tendríamos que ver qué piedras usaban, ¿no? Ahorita tú dijiste, el jade, la obsidiana, también había oro, pero pues en menor cantidad, porque pues el proceso de, ¿no? de trabajar el oro requiere más, ahora sí que es más complicado, requiere más tecnología y también más tiempo y herramental. Entonces, ese jade que en nuestra cultura es tan importante, realmente es un símbolo muchísimo más trascendente, ¿ok? El jade nuestro, por ejemplo, es muy distinto a esta jade nefrita que existe en Asia, ¿no? Que la hemos visto también muy vista, muy trabajada. Lo nuestro es una jadeíta. Y esta jadeíta, que además viene en más colores, no solo el verde, sino que también puede haber en esmeralda, por irnos a lo más brillante, o amarillo, o morado, o incluso casi en un negro. Eso también la hace también más diversa, más interesante,
como con una oferta mucho más simbólica en ese sentido. También esta dureza que tiene, pues la hace más difícil de trabajar y entonces requiere, volvemos al punto, ¿no? Como más tecnología. Que se hacía, pues se pulía, se cortaba, difícilmente se horadaba, se hacían hoyos. Al final del día, ¿en qué se traduce esta dificultad y en este pulido y verla siempre brillante, en un pedazo de eternidad? Entonces, por ese momento que puede tener la humanidad, que pues al final del día como personas somos finitas, pero poder interactuar con algo que es eterno, eso los lleva pues a una cuestión devocional muy interesante que tendrá en todas las culturas el jade y por ello su gran importancia en toda la región. Esta cuestión del libro, ¿te acuerdas hace muchos años uno que se llamaba Corazón de Piedra Verde? Toda Mesoamérica es un corazón de piedra verde, todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el de mayor calidad, el jade con el que es de los reyes, ¿no? Se llamaba Quetzalitztli, que es Quetzal por el color de las plumas del Quetzal, obvio, verde intenso, y el Itztli, que es el que tiene la transparencia que tiene la obsidiana, o sea, más vidriado. Entonces, esa piedra era súper importante, ¿no? Por ejemplo, culturas muy iniciales, como la Olmeca, usaban el jade también como moneda de cambio. O sea, el cacao también lo fue, unas pequeñas hachas de metal, pero para las culturas del Golfo, que eran comerciantes, pues el intercambio de joyería era como la moneda. Era como el oro de ahorita que respalda las monedas. Entonces, un momento en Mesoamérica, en el periodo clásico, fueron básicamente los jades, ¿no? El jade y la jadeíta. Y sí, la jadeíta, como tú bien dices, viene en una cantidad de colores divina. A mí me mandaron de Guatemala unos jades azules divinos. Hay rosa. Sí. Entonces, fíjate, nada más la variedad que ellos tenían para poder darle rienda suelta a la imaginación en sus creaciones en joyería, sí, y bueno, me parece maravilloso. Sabemos que en el periodo clásico florecieron culturas como la teotihuacana, la zapoteca, la maya, entre otras. ¿Qué diferencia había entre ellas en cuanto a la joyería? ¿Crees que estaban como que muy unidas en el aspecto de la creencia de las gemas o cada una tendría como que de manera individual o independiente sus creencias en cuanto a la joyería? Mira, si la joyería viene de lo que tienes a la mano, ¿no? En cierto aspecto, por ejemplo, los zapoteca y los mixtecos tenían más oro. De hecho, había más presencia de oro en su joyería y no tanto de jade. En la parte teotihuacana, hasta donde vamos ahora, es que es una fusión de culturas. Entonces, realmente es un uso muy combinado del jade y sí tenemos muy poca información porque pues fue la primera cultura, por así decirlo, en desaparecer y sin dejar rastro descrito. Entonces, ahí vamos, ¿no? Aprendiendo. Pero yo creo que la que más nos demuestra cómo la importancia de la joyería, yo creo que es la maya. Primero porque tenían un concepto de adorno único, ¿no? Esta transformación craneal, por ejemplo, el ojo visco, el utilizar el jade para todo, perforarse los oídos, ponerse unas cosas inmensas. Veo, ahora lo vemos muy común porque ya regresó, ¿no? Estas grandes perforaciones en los oídos, en la nariz, en el labio, pero entonces era único, eran los únicos que hacían como con este gran nivel de creación a partir bueno, no solo del jade, también tenían el ámbar, las conchas, porque están muy cerca del mar, el hueso. Entonces hacen unas combinaciones muy, muy interesantes. Yo creo que si podemos decir, bueno, nuestro orgullo enorme de ver la joyería, yo creo que es todo el ajuar funerario del rey Pacal. O sea, si vemos a Pacal, máscara, en los puños, pulseras, collares, unas orejeras increíbles. O sea, realmente el adorno de la persona, tú decías, sí, era poder y sí era pertenencia a un estatus y sí era también, yo creo que un gusto, pero también tenía algo de unirse a la deidad. Entonces, eso creo que era lo que más atraía. Entre más jade tuvieras, pues más cerca estabas, ¿no? De la eternidad, de esta configuración. Claro. Entonces, pues generaba una profunda veneración. Por ejemplo, en la zona maya, ya sé que su verde es muy distinto y su azul, porque pues como el agua viene de los cenotes, la tonalidad que les gusta del verde es mucho más profunda y va cambiando. Pero la veían como una fracción de la diosa de la tierra, por ejemplo, la diosa de la agricultura, una fracción del dios. Entonces, pues estás demasiado cerca. Es como ahora podríamos ir a una reliquia, el equivalente sería, ¿no? Un pedacito de esa deidad,
la posibilidad de tenerlo tú cerca, bueno, estamos hablando de una identificación divina increíble. Obvio, pues los mayas, la cultura estaba muy sustentada en la parte de la religión, era casi una teocracia, entonces pues tienen otra forma de intercambiarlo. Más que un término tan a lo mejor lo tenemos muy ubicado a joyería, ¿no? En ciertas áreas. Ellos más bien era una cuestión como de adorno, de todo incluido. Y piezas que ahora pues ya no se usan tanto, pero eran importantísimas. Por ejemplo, una categoría que es muy estudiada son los besos o besotes con Z. La joyería que iba en la perforación que se hacía entre digamos, entre el mentón y el labio, esta sección que se pone al lado de los dientes. Y este ornamento labial, por ejemplo, era súper común y ese es donde vemos un despliegue enorme, ¿no? Porque son además de una sola pieza, tienen que ser, ¿no? Para que no se te rompa. Entonces, tallados en jade, cristal de roca y después ya fundidos en oro. O sea, eso también, ¿no? Cómo van pudiendo incluso agregar o incrustar piedra. Me parece fantástico cómo vemos la tecnología va para allá, ¿no? Las prácticas de la joyería en su primera etapa ya estaban ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que para mí, digo, toda la historia es apasionante y bueno, hablando de lo actual, ¿no? Gran parte de lo que sabemos hoy sobre estas piezas proviene de las tumbas, porque fue lo que los españolitos nos dejaron al paso del tiempo, ¿no? Cintia, ¿qué nos revelan estos hallazgos sobre el papel de las joyas en la vida y la muerte de estas civilizaciones? Yo creo que nos revelan más sobre la muerte que sobre la vida, porque pues estamos viendo un entierro. ¿Y qué pasa en ese entierro que bueno, en el extremo epacal que está revestido casi completamente entre cinabrio, pintado en cinabrio en rojo y las joyas de jade que además se ve increíble y presencia de oro? Yo creo que lo que nos están diciendo es la importancia de estos materiales en el tránsito hacia otro mundo. Uno, posiblemente para que como en el mundo egipcio, ¿no? Que lleguen y te conozcan, que sepan quién eres. Pero también yo creo que aquí es para que te sientas tú quién eres, ¿no? O sea, no es que los demás sepan, sino que tú, a la hora de que pierdes la memoria y llegas a otro lado, al inframundo en este caso, recuerdes quién eras, ¿no? Y aunque no es dentro del periodo del clásico, yo creo que pensar en los aztecas, o los más bien dicho, los mexicas, como su propio clásico, ¿no? Este momento de esplendor que sí están trabajando el oro, el jade, ya están trabajando también plata, están muy avanzados porque pues son el recorrido de todos los pueblos, lo pueden ellos concretar en uno solo, porque pues tienen, siendo tributarios todos, las historias ya pasaron, estamos hablando del 1300, ¿no? Al 1500, obviamente ya son mucho más tardíos y también vemos que incorporan otras cosas. Por ejemplo, nosotros ahora las plumas, han regresado las plumas, ¿no? Como parte del adorno. Y pues ahí está el famosísimo penacho de Moctezuma, ¿no? Tiene 222 plumas de quetzal, oro, piedras preciosas, otras plumas. O sea, es una joya que extiende la denominación de joyería, creo yo. Yo sería feliz de verlo. Yo lo vi en Austria, en el Historischen Museum, ahí de las etnias. Yo no podía dejar de verlo. Caminas hacia un lado y es verde, caminas hacia el otro lado y es azul. Y es la pieza más importante, ¿no? Es una cosa extraordinaria. Extraordinaria. Fascinante, además, sí. Y mira, hace un momentito hablábamos del presente, ¿no? Y pensando en el presente, ¿dirías que estas joyas ancestrales han dejado huella en la actualidad? Estabas hablando de eso. ¿Por qué? ¿Por qué crees que históricamente regresa? Mira, creo que el tiempo y la historia de nuestro país nos lleva a que en el siglo XX tengamos como una búsqueda de identidad después de haber sido, ¿no? Españoles 300 años, 100 años muy convulsos, con muchas invasiones, intervenciones, una búsqueda de ser internacionales durante el porfiriato, muy alineados a Francia. Entonces llega un siglo XX que la verdad es que es una crisis identitaria, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? Todas estas preguntas que pues de alguna manera están todavía en el aire. Y yo creo que ese regreso empieza la arqueología. Empezamos a vernos a partir de nuestras huellas, pero ahí, ¿no? Recién saliditas del horno del inframundo. Y yo creo que eso hace que nos dé un orgullo otra vez y una dimensión muy extensa de otras maneras de vernos y de otras maneras de pensarnos. Por ejemplo, ahorita que me dices, porque tengo algunas fotos ahí guardadas de Frida Kahlo con los collares, o sea, esos eran literal, eran chalchihuites, o sea, sí eran las piedras prehispánicas porque iban y se las daban,
Pues porque estaban muy a la mano todas, porque también fueron una suerte de moneda, encontraban collares, o sea, tú ves los collares, una mujer tan frágil y tan pequeñita y con esos collarzotes, por supuesto que impones una moda totalmente distinta, Lupe Marín también con sus collares, entonces empieza a haber como, como un orgullo, un regreso a ciertas coordenadas muy nacionales y yo creo que se alinea también a otros lados del mundo que también están tratando de buscar otros lenguajes, pues más puros o más originales, siempre que acabamos siendo como un referente, ¿no? Porque está ahí muy presente, muy a la mano y muy preservado, ¿no? Si ves a lo mejor, si encuentran alguna deidad que traía un collar, porque pues así se presentaban muchas de ellas, pues te das cuenta del alcance, del tamaño, de la importancia, de la belleza. Y entonces dices, yo quiero, ¿no? Yo quiero regresar a eso, yo quiero estar en eso. Y pues de alguna manera la búsqueda que hace este nuevo siglo es como desmontar el occidente, ¿no? O sea, desmontar todos estos criterios muy occidentales que de alguna forma pues se han ido difundiendo o imponiendo en todas las culturas. Entonces llega una posibilidad de desandar ese camino y decir, no, espérate, aquí teníamos lo nuestro que era hermoso, valioso, único. Y bueno, y es lo que nos quedó, porque como decías tú, ¿no? El oro, por ejemplo, mucho de nuestro oro, hay una anécdota por ahí que es falsa, ¿no? Que dicen que cuando le tráiganle sus tesoros y que llegan y les dan su jade y no les llevan oro, porque para la mentalidad precolombina prehispánica era mejor el jade que el oro. No, la verdad sí le llevan el oro porque ya vieron que eso era lo que les gustaba, ¿no? Pero lo que sí está documentado es que a la hora que están llevando el oro y fundiéndolo en lingotes para hacer más fácil su traslado, que es un insulto, a los tlaxcaltecas y a los que los ayudan durante la conquista, les dan el jade, como que ellos no le encontraban el valor, ¿no? Entonces, esto de tener nosotros un valor a ese material, pues nos ayuda muchísimo. Sí, bueno, por ahí dice que cuando una piedra toca la piel, comienza una nueva historia, o sea, ¿por qué? Porque simplemente la energía de la persona que la porta es otra, ¿no? Y empieza una nueva historia ahí. De veras, Cintia, mil gracias por abrirnos esta ventana a un mundo donde las joyas no solo embellecían, sino hablaban con símbolos, con formas, con materiales sagrados como el jade tan preciado por nuestras culturas. Mil gracias por haber estado aquí. Hoy comprendimos que las joyas del periodo clásico no eran simple ornamento, no eran un lenguaje sagrado, voz de los ancestros, de los dioses que hablaban a través de las mismas y resistencia hecha materia, ¿no? Que es todo esto que nos habla de nuestras culturas del pasado y que aún hoy, en el siglo XXI, seguimos hablando de ellas. Mil gracias. No, hombre, con muchísimo gusto, Diane, me encantó estar contigo. Gracias nuevamente, un beso. Y así llegamos al final de este episodio de Gemas en el Camino, el podcast donde la ciencia, el arte y la historia se encuentran. Las joyas precolombinas son testigos de resiliencia, fragmentos de un mundo que intentaron borrar a fuego y a metal. Y sin embargo, siguen hablándonos, siguen brillando. Cada piedra tallada, cada adorno ritual, cada objeto sumergido en lo profundo de un cenote es una voz que se negó a desaparecer. Esperamos que al descubrir esta historia, tú también hayas sentido este brillo que nunca lograron apagar. Esto fue El Saqueo del Esplendor, joyería en el periodo clásico. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales @gemasenelcamino y @DianeBenoit para más historias fascinantes. Soy Diane Benoit y recuerden que cada belleza natural tiene una historia que contar. ¡Hasta la próxima! Esto fue Gemas en el Camino, el podcast donde la ciencia, la historia y el arte se encuentran. Soy Diane Benoit. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de brillo y conocimiento. Te invito a seguir escuchando y a compartir este espacio con quienes también aman descubrir la magia detrás de las gemas. Te esperamos nuevamente. Nos escuchamos en el próximo episodio con más ciencia, más historias, más arte y claro, más gemas que nos sorprenderán. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este episodio. Hasta la próxima y que tu camino siempre brille.